Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también a quien tanto nos enseña todos los días, el profesor Antonio José Arias Betancur. Muchas gracias por sus enseñanzas. Pagar deuda con más deuda, principal vía de los hogares más pobres. Sin contar el gota a gota, este segmento tiene el 20% de los préstamos bancarios. El segmento más pobre tiene el 20% de los préstamos bancarios. Lo que llama la atención es la disparidad en el porcentaje de ingreso y deuda para los hogares de menores ingresos. Esto lo informa a la sección de economía del periódico El Tiempo. En un país con alta desigualdad como Colombia, pero a la vez con el consumo de los hogares al alza, las familias de menores ingresos incrementan progresivamente sus niveles de endeudamiento, a tal punto que, para cubrir sus deudas, no solo acuden a nueva financiación formal, sino con prestamistas informales e incluso pagando intereses muy por encima de la usura. Según el estudio de desigualdad en el ingreso y estabilidad financiera realizado por el doctor Juan Sebastián Contreras, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, los hogares en el quintil de ingresos más bajo, primero en una escala de 1 a 5, donde 5 es el de mayores ingresos, tienen casi el 20% de la deuda de los créditos bancarios y menos del 1% del ingreso, sin tener en cuenta el gota a gota o el crédito informal. Les voy a dejar una tarea y es que averigüen qué es quintil. Quintil. Es bueno que entren a internet, a Google, que averigüen qué es quintil de ingresos. Es una división de ingresos. Es como un porcentaje, pero averigüe exactamente qué es quintil y cómo se aplica. De acuerdo con el economista, quien para su investigación utilizó datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los estudios sugieren que estos hogares se endeudan para responder a los choques de ingresos y gasto y para hacer inversiones en educación o mejoramiento de vivienda. Solo el 33% de los hogares en el quintil más alto declaran no tener deuda, mientras que este valor es del 78% entre los del quintil más bajo. Agrega que una mayor oferta de crédito y una pérdida de ingresos en hogares del quintil inferior sube el endeudamiento. Y aunque es claro que la población de mayores ingresos puede endeudarse más, al tener con qué cubrir las obligaciones, la investigación encontró que solo el 33% de los hogares en el quintil más alto declaran no tener deuda, mientras que este valor es del 78% entre los del quintil más bajo. Lo que llama la atención es la disparidad en el porcentaje de ingresos y deuda para los hogares de menores ingresos, recalca el experto. Y citando otros autores y análisis de entidades como Asobancaria, Contreras señala que los hogares de menores ingresos usan créditos informales para el pago de otras deudas, inversión en negocios y compra de inmuebles. Y lo hacen porque carecen de información, tienen menos barreras de entrada y confían o desconfían del establecimiento. Además, los intermediarios formales no tienen instrumentos adecuados para entender la realidad de los hogares de menores ingresos. Según el Banco de la República, el endeudamiento de los hogares va en aumento en medio de unas difíciles circunstancias económicas del país. Pocas opciones, y aunque en todos los grupos de ingreso la principal alternativa para cubrir gastos es la deuda, 44.4% del quintil de más altos ingresos y 50.3% en promedio en los otros 4 quintiles, los hogares con menores ingresos acuden con más frecuencia al crédito. Para los hogares de mayores ingresos, el ahorro es un sustituto de la deuda. El 17.5% de los hogares en el quintil inferior declara que usa
ahorros cuando sus ingresos no son suficientes, proporción que sube al 25,2% en el quintil superior, agrega. Y como consecuencia del crecimiento del consumo a través de la deuda, la carga financiera de los hogares de más bajos ingresos es más alta que la de las que ostentan altas entradas. Los más pudientes tienen más flexibilidad de reajustar su estructura de crédito, lo que muestra que con choques de ingreso negativos, los hogares de menores ingresos mantienen su vulnerabilidad. Para medir este fenómeno, Contreras usó el indicador de carga financiera que arrojó que el grupo poblacional más pobre, el quintil 1, tuvo un índice promedio 29,5%, mientras que en el quintil más alto el promedio es del 20%. Si bien los hogares de menores ingresos están expuestos a mayores vulnerabilidades en endeudamiento, dice el economista, los hogares de mayores ingresos también lo están, con respecto a los hogares del tercer quintil, cuyo promedio de carga financiera es del 16%. Recalca que los más pudientes tienen más flexibilidad de reajustar su estructura de crédito, lo que muestra que con choques de ingresos negativos, los hogares de menores ingresos mantienen su vulnerabilidad. El análisis determinó que en los hogares del quintil inferior el nivel de incumplimiento es mayor, 31,2%, pues solo el 68,8% declaran que están al día con sus pagos, en contraste con el 82,9% de los hogares en el quintil superior que dice estar al día. Tras reiterar que Colombia es un país profundamente desigual, toda vez que tiene el segundo coeficiente de Gini, el índice de desigualdad de ingresos más desigual de Latinoamérica, 0,52, y porque el 1% más rico de la población tiene el 20,4% de los ingresos del país. Contreras explica que el aumento de ingresos en la población de menores ingresos tiene dos destinos. Oiga, el 1% más rico de la población en Colombia tiene el 20% de los ingresos del país. El 1% tiene el 20% de esa riqueza. Por un lado, hay una variación amplia del consumo que ronda en el 5,5% en el largo plazo, y por el otro, un aumento en la oferta de productos de crédito en el sector bancario. De todas maneras, y eso lo dicen los expertos una y mil veces, lo ideal sería ahorrar el 10% de lo que tenemos como ingresos, o el 20%. Y para quienes están empleados, dicen los expertos que deberían tener un colchón de por lo menos 6 meses, un colchón de plata, un ahorro de 6 meses en caso de que pierdan el empleo. Y recuerdo y recordaré una y mil veces la frase de una niña en uno de mis seminarios, quien dijo: yo creo que uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga, pero hay personas que viven por encima de su presupuesto, y lo peor que le puede pasar a una persona o a una empresa es gastar más de lo que gana. Esa es una verdadera tragedia y una catástrofe. Conceptos de atención telefónica: siempre sea agradable, sin importar si está demasiado ocupado. Nunca se muestre acelerado, apresurado o grosero. Quien se queja de que está demasiado ocupado puede ahuyentar al llamador. El cliente quiere y merece toda mi atención. El cliente merece toda mi atención. Jamás deje que una experiencia negativa anterior afecte una nueva llamada. Recomendaciones: deje que el teléfono suene una o suene 2 veces más o 3 veces más. Es mejor que suene 3 veces más a que usted conteste con la ira y con la rabia que se le nota en la voz. Luego, haga un par de respiraciones profundas y luego sonríe al contestar. Si está enojado con Pedro, no se lo cobre a Juan. Es injusto y es contraproducente. Otro concepto de atención telefónica: frases prohibidas. No sé,
No lo podemos hacer. Usted tiene que. ¿Cómo así que usted tiene que? Recuerde que nosotros recibimos órdenes de nuestros clientes, no les damos órdenes a nuestros clientes. Y este concepto importantísimo que ya hemos mencionado en el tema de la atención telefónica, ese tema de los chicles. Nunca conteste un teléfono mascando chicles. Una recomendación final: cuando alguien llame para pedir información, pregúntele si puede esperar. Infórmele la manera en la que usted debe buscar la información, es decir, dele un indicio de lo que hará. Cuando vuelva al teléfono, diga gracias por esperar y suministre la información. No se le olvide averiguar qué es quintil, que eso le aumenta su cultura general. Bueno, a quien desee el link de mi curso Así se habla en público y del curso El poder vendedor de la atención telefónica con videos y contextos, me escribe y yo le doy ese link de la empresa Udemy. Mi correo electrónico conferencista@hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. 322-218-7567. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes por preferirnos. Mi Dios los bendiga, que estén muy bien, que tengan buena salud. Y que por favor no gasten más de lo que ganen. Tengan mucho cuidado. ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? 5 o 10. Devuélvalas y solamente deje uno. Y a propósito de deudas y de créditos, hay una empresa que se llama resuelvetudeuda.com. Dígale a Google que le muestre los informes de Noticias 1 sobre las denuncias contra la empresa resuelvetudeuda.com. Llegan las personas agobiadas con las deudas y salen de esa empresa en la más absoluta miseria. Pero esto no lo denuncio yo, lo denuncia el Canal 1. Busque en Google noticias y denuncias sobre resuelvatudeuda.com y ahí se va a enterar de qué le estoy hablando. Yo vi las denuncias en la televisión y quedé escandalizado. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.